Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy hablaremos de una noticia que está sacudiendo las redes sociales. Esla Turkoglu confesó que el silencio de Halil Ibrahim la destrozó. Todo comenzó cuando los fanáticos notaron un cambio en la dinámica entre los dos actores. Esla, conocida por su espontaneidad y sinceridad, sorprendió a todos al declarar frente a un grupo de periodistas: Beni Halil Ibrahim incesisli YKT, el silencio de Halil Ibrahim me derrumbó. Sus palabras resonaron en cada rincón de las redes, generando miles de comentarios en cuestión de minutos. La actriz, con voz quebrada, agregó: no esperaba que guardara silencio en un momento tan importante. Esa indiferencia me dolió más que cualquier discusión. Mientras tanto, Halil Ibrahim, quien siempre se ha caracterizado por mantener la calma y ser reservado, fue abordado por los reporteros en un evento reciente. Su respuesta no hizo más que aumentar el misterio: a veces el silencio habla más que las palabras. No quería empeorar la situación con declaraciones apresuradas. Estas palabras abrieron un mar de especulaciones. ¿Qué sucedió realmente entre ellos? ¿Por qué ese silencio resultó tan devastador para Esla? Los seguidores de la pareja no tardaron en reaccionar. Una fan escribió en Instagram: Esla no merece ese trato, su dolor es evidente. Otra usuaria comentó: Halil siempre ha sido callado, pero esta vez su silencio parece esconder algo más. La tensión aumentó cuando Esla fue vista con lágrimas en los ojos en el set de grabación. Un miembro de la producción, bajo anonimato, declaró: ella trató de mantener la profesionalidad, pero todos notamos que estaba afectada. Fue un día muy difícil para ella. En las redes sociales, el hashtag #EslaYhalil se volvió tendencia. Mujeres de todas partes mostraron su apoyo a Esla, destacando la importancia de ser escuchadas en una relación. Una usuaria de Twitter escribió: el silencio puede ser más cruel que las palabras hirientes. Esla representa lo que muchas mujeres sienten cuando no son escuchadas. Este tipo de mensajes multiplicaron la empatía hacia la actriz, mientras la imagen de Halil se volvió cada vez más enigmática. En medio de toda esta controversia, Esla apareció nuevamente ante los medios y con lágrimas en los ojos afirmó: yo siempre valoré la sinceridad. Lo único que pedía era una palabra, una explicación. El silencio me hizo sentir invisible. Esta declaración tocó el corazón de miles de mujeres que compartieron su propia experiencia en los comentarios, creando una especie de sororidad digital. Halil, por su parte, se limitó a responder con una frase breve: cada uno tiene su manera de enfrentar el dolor. La situación comenzó a escalar aún más cuando varios programas de televisión especializados en espectáculos retomaron el tema. Los panelistas debatieron durante horas sobre si el silencio de Halil Ibrahim era un signo de respeto, de distancia emocional o incluso de una ruptura definitiva con Esla. Algunos opinaban que su actitud era la de un hombre que no quería exponer su vida privada ante los medios, mientras que otros interpretaban ese silencio como un mensaje directo y doloroso hacia su compañera. Los periodistas también recordaron que no era la primera vez que ambos enfrentaban rumores de tensiones. En producciones pasadas ya se había especulado sobre diferencias en la forma de manejar la presión mediática. Esla, siempre abierta y cercana con sus fans, contrastaba con la actitud reservada de Halil, que prefería el bajo perfil. Esa diferencia de personalidades parecía, ahora más que nunca, volverse irreconciliable. Los seguidores, divididos, comenzaron a tomar bandos. Una parte defendía a Esla con mensajes de apoyo y solidaridad: ella solo quería una palabra, es lo mínimo que se pide en una relación sana. Otros, en cambio, respaldaban a Halil: él no tiene la obligación de hablar públicamente de algo tan íntimo. El silencio también es una forma de respeto. Esta polarización transformó las redes sociales en un campo de batalla digital donde cada comentario podía encender una nueva ola de reacciones. Mientras tanto, varios expertos en comunicación y psicología fueron invitados a programas de radio y televisión para analizar el impacto del silencio en las relaciones humanas.
Una psicóloga reconocida explicó, el silencio puede ser interpretado como indiferencia, pero también como una herramienta para evitar conflictos. El problema surge cuando una de las partes percibe ese silencio como abandono. Sus palabras hicieron eco en miles de espectadores que compartieron experiencias similares en sus propias relaciones. En medio de esta tormenta mediática, se filtró un video grabado en el set donde se veía a Esla recibiendo un abrazo de una compañera de reparto. El clip se volvió viral en cuestión de horas, y los fanáticos lo interpretaron como una prueba más del dolor que atravesaba la actriz. Las imágenes mostraban a una Esla vulnerable, intentando sonreír pero con los ojos hinchados de tanto llorar. Halil, al ser nuevamente consultado por los periodistas, mantuvo su postura hermética, no todo lo que ocurre en la vida privada debe hacerse público. A veces, guardar silencio es la única manera de proteger lo que aún queda. Esta frase, en lugar de apaciguar, generó más misterio. ¿Qué es lo que todavía queda? ¿Una relación rota, un vínculo de amistad o simplemente recuerdos compartidos? El hashtag #El silencio de Halil se convirtió en tendencia mundial, acumulando millones de interacciones. Videos de fans analizando cada gesto, cada palabra y cada publicación de ambos inundaron TikTok y YouTube. Algunos incluso afirmaban que el silencio de Halil era una estrategia de marketing para aumentar el interés en sus próximos proyectos, mientras que otros rechazaban esa teoría por considerarla insensible. La polémica también alcanzó a sus colegas del medio artístico. Varias actrices expresaron su solidaridad con Esla, resaltando la importancia de validar las emociones de las mujeres. Un actor cercano a Halil, en cambio, defendió al intérprete diciendo que él siempre ha sido un hombre de pocas palabras y eso no significa que no tenga sentimientos profundos. Los medios internacionales no tardaron en hacerse eco de la noticia. Portales en español, turco e inglés publicaron artículos sobre el drama, destacando la intensidad emocional y la conexión que ambos habían mostrado en pantalla. Para muchos, la ironía residía en que una de las parejas más queridas de la televisión parecía estar atravesando su mayor crisis fuera de las cámaras. Finalmente, Esla decidió publicar un mensaje en sus redes sociales que conmovió a todos. A veces no son las palabras las que duelen, sino la ausencia de ellas. Yo sigo creyendo en la importancia de hablar, de escucharnos, de no dejar que el silencio se convierta en un muro. Su mensaje fue compartido cientos de miles de veces y se convirtió en una bandera para quienes luchan contra la indiferencia emocional en sus relaciones. Por ahora, el futuro de esta historia sigue siendo incierto. Lo único claro es que el silencio de Halil Ibrahim no pasó desapercibido y abrió un debate profundo sobre la comunicación, la vulnerabilidad y el respeto en las relaciones humanas. Y mientras tanto, miles de fanáticos esperan ansiosos nuevas declaraciones que arrojen luz sobre lo que realmente ocurrió entre dos de las figuras más queridas del espectáculo. Queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes? ¿El silencio puede ser tan dañino como las palabras duras? ¿Creen que Halil está ocultando algo o simplemente no sabe cómo expresar lo que siente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal y darle un like a este video para que podamos seguir compartiendo juntos las historias más impactantes del mundo de las celebridades.